Les damos la más cordial bienvenida a una de las actividades de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que como ustedes saben, debido a esta pandemia, nuestra institución sigue trabajando con todas las medidas protocolarias y sobre todo, cumpliendo con el objetivo primordial por el cual fuimos creados. Así que si me lo permiten, le pediré al general Clever Alfonso Chávez, quien en este momento funge como secretario, para que nos ayude en la conducción de la sesión correspondiente, titulada Cuidados del Adulto Mayor ante el COVID-19, a cargo de nuestro invitado, el doctor Martín Dávalos Gómez. Muchas gracias, señor vicepresidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Pues reitero la bienvenida que ha dado nuestro vicepresidente. La orden del día pues consiste en la apertura de la sesión que ya fue hecha, la presentación del presidio, que está integrado por el ya mencionado licenciado Samuel López Luna Cortés, la doctora Ana Elba Vera Mora, el doctor Martín Dávalos Gómez y el que habla en calidad de secretario general. La presentación del conferencista será hecha por la directora de la Academia de Ciencias de la Salud de nuestra institución, la doctora Ana Elba Vera Mora. Después de haber dado la bienvenida al doctor Martín Dávalos Gómez, el cual es médico internista, geriatra y gerontólogo certificado, es egresado de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Médico geriatra adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, expresidente de la centenaria Sociedad Médica de Guadalajara, Colegio Médico AC, expresidente de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco AC y año académico 2010 de esta sociedad, expresidente municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, periodo 2001-2003. Es autor del libro Apuntes bibliográficos del Dr. José de Jesús Huerta Leal, acatlense y padre del federalismo mexicano. Es miembro de la Sociedad Cultural del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y actual director del Museo de la Medicina de esta asociación. Es conductor del programa radiofónico Universo Médico en la estación DK 1250. Bienvenido, doctor Martín Dávalos. Muchas gracias. Primero quiero agradecer puntualmente la invitación de los directivos de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y que nos han acompañado en esta mesa en una presentación para este tema del día de hoy, al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente, a la doctora Ana Elba Vera Mora, directora de la Academia de Ciencias de la Salud de esta benemérita institución, y desde luego al general Clever Alfonso Chávez Marín, secretario general. Naturalmente agradezco puntualmente a todo el equipo técnico que hace posible la transmisión de esta conferencia, que se hace a través de YouTube y que cumple de alguna manera la misión histórica de esta benemérita institución. Hablaremos en esta ocasión de los cuidados del adulto mayor ante lo que es el COVID-19. El COVID-19, sabemos, es una enfermedad producida por un virus denominado SARS-CoV-2, que es un virus que tiene parentesco con muchas otras enfermedades, incluidas la influenza, incluidas otros padecimientos que de alguna manera iremos presentando a ustedes algunas imágenes sobre la marcha de esta plática. Pues bien, en cuanto a hablar del adulto mayor, nosotros nos damos cuenta que la experiencia europea, no solamente el inicio que dio en Wuhan, China, y posteriormente se diseminó en buena parte de Europa, particularmente Italia, Francia y España. Y especialmente en España se tuvo una experiencia muy desagradable. Los asilos, las casas de descanso tuvieron unos grandes contagios, una morbimortalidad muy alta. Y así sucesivamente sucedió con Francia, con Italia. Los adultos mayores se vieron afectados, inclusive en sus casas. Hay un estudio muy interesante publicado por la Universidad Complutense y además por la Organización Mundial de la Salud, cómo
las personas del servicio, las personas que atendían a los adultos mayores en sus domicilios, ya sea a través de la beneficencia pública o privada, de parte de cada quien, se encontró que en el transporte público las personas del servicio de la casa transmitían el virus. Lo llevaban al adulto mayor y tuvieron que tomar medidas de emergencia para evitar esto. Pero ¿qué experiencia le deja a Europa el cuidado de adultos mayores? La experiencia es el no salir de su domicilio, el quedarse en casa, el uso del cubrebocas, que es el gran salvavidas hasta el día de hoy todavía en la República Mexicana y en los países que enfrentan COVID-19, de tal suerte que esto hace que los adultos mayores, especialmente en la segunda etapa o a mitad de la pandemia en España, utilicen una serie de medidas de precaución. El quedarse en casa, el usar cubrebocas inclusive en su domicilio, el lavado de manos, el uso de gel sanitizante y una serie de medidas. Pero también esto incluye actividad física, que ya la abordaremos en un momento más, incluyó también una buena alimentación, una buena hidratación y de antemano decirles que los adultos mayores tienen, no todos, pero una gran mayoría, el 92%, tiene comórbidos. ¿Qué son los comórbidos? Enfermedades que van asociadas a su edad: hipertensión, diabetes, problemas de la memoria, pueden tener aterosclerosis, pueden tener dificultades de la deambulación, alteraciones articulares y demás. Todas estas enfermedades crónico-degenerativas, que sí las conocemos, forman parte del armamentarium del adulto mayor, por desgracia. Por eso, ya alguna vez en esta benemérita institución hablamos de envejecimiento saludable y exitoso. La idea es que el adulto mayor llegue a esa edad en buenas condiciones, con buenas articulaciones, con una buena memoria, con un buen páncreas, con un buen hígado, con una serie de elementos de tipo vascular en condiciones óptimas. Vaya, el endotelio vascular no esté activado para hablar de hipertensión sistólica aislada del adulto mayor. Retomando el COVID-19, en Europa hace un boom el tema de COVID-19. ¿Y qué sucede? Bueno, esto hace que se redoblen esfuerzos de cuidados. Llega el COVID-19 a América, llega a través de Brasil, llega a través de otros países, llega a Estados Unidos, llega a México, y entonces llega la información de que la población vulnerable sería en este momento los adultos mayores, y que requerían atención, cuidados, que requerían aislamiento, no visitas, requerían videoconferencia, videollamada, estar al pendiente de ellos, una buena alimentación, actividad física, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el fenómeno mexicano? ¿Cuál es el fenómeno en México? Que inclusive todavía, a pesar de ello, de la experiencia europea, no se aplicó oportunamente en la Unión Americana. En la Unión Americana se tuvo un porcentaje importante de muertes de adultos mayores y de enfermos de adultos mayores porque no consideraron muy importante las precauciones que ya nos habían enseñado el caso concreto español. Pero, ¿qué sucede cuando llega COVID-19 a México? COVID-19 a México llega con información, llega con un bagaje, con un equipaje diciendo: los más vulnerables son los adultos mayores, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces se empezó a difundir, afortunadamente, por parte de las autoridades sanitarias, por parte del gobierno federal, por los gobiernos de las entidades federativas, los cuidados del adulto mayor, no visitarlos, el cuidador primario, tener cuidados, lavado de manos, gel sanitizante, el cubrebocas y demás. Esto generó un fenómeno curioso, pero no curioso, sino bioestadístico en México.
¿Qué pasó? Bueno, sencillamente que en nuestra República Mexicana los adultos mayores resultaron ser los más protegidos, los enfermados de alguna manera, pero en menor proporción y sobre todo que tuvieron menor mortalidad. ¿Qué sucedió entonces? ¿Y qué nos está pasando? Hago una analogía versus adultos mayores jóvenes, jóvenes de los 25 a los 59 años. Porque los 60 años, a partir de los 60, de acuerdo a las leyes mexicanas, se es adulto mayor. De tal manera que estos jóvenes dijeron, no, es un problema de ancianos, es un problema de adultos mayores, nosotros no nos va a pasar nada. Y los jóvenes no se cuidaron adecuadamente, no atendieron el llamado de la autoridad, no atendieron oportunamente los cuidados, el cubrebocas y todo lo que ya hemos mencionado. ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando que la morbimortalidad mexicana tiene que ver de los 25 a los 59 años en una mayor proporción que en mayores de 60 años. Esto, repito, por eso que se vino arrastrando en información y desinformación. Por eso hoy día la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación, tenemos que evitar, e instituciones beneméritas como la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco en esta actividad académica, evitar falsas noticias, noticias indebidas, la automedicación, el control en este caso de adulto mayor de sus medicamentos, por eso hablo de los cuidados y la atención, el llevar los víveres, la despensa, el mandado, como decimos comúnmente, al adulto mayor a su domicilio, a su casa, para evitar que se exponga al supermercado, a las aglomeraciones y demás. Esto debo entender por la estadística y lo tenemos que entender todos en México, se ha venido haciendo y bien por ello, porque el adulto mayor es el que nos está dando el campanazo bueno a México. Y tenemos que seguir así mientras tengamos la pandemia. Según predicciones inclusive de las autoridades y del propio subsecretario López-Gatell y de otros estudios hechos por la Benemérita Universidad de Guadalajara y la Universidad de Washington, se prevé que este problema pueda continuar todavía hasta el fin de año e iniciar el año 2021. Entonces, una pandemia, yo la asimilo y la comparo quizás indebidamente con la Primera y Segunda Guerra Mundial y con todas las pandemias que ya alguien que me antecedió en una conferencia hizo una exposición sucinta, muy interesante, muy valiosa sobre las pandemias del mundo y las pandemias que también incidieron en México, ¿no? Las de cada 100 años, vamos a llamar así. Pero, ¿con qué hago esa analogía? Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hablo de esto y por qué lo hago con versus COVID-19? Estamos en guerra, sí estamos en guerra. Estamos en guerra contra un virus que, para variar, no lo conocemos, no lo vemos. Si hablamos de la guerra real, de los horrores de la guerra, en los horrores de la guerra un soldado contrario ve al otro soldado y puede hacer blanco. Se llaman horrores de la guerra. Estamos viviendo los horrores de la pandemia. Esa es la realidad. Y no quiero ser exagerado en el término. Quiero ser lo más preciso y hacer una comparación para que tomemos las medidas necesarias con los adultos mayores, pero con los jóvenes que lamentablemente se nos están enfermando y están falleciendo. Muchos de ellos sin comorbilidad. Jóvenes no hipertensos, no diabéticos, pero que tuvieron fiestas familiares, que tuvieron convivencias de amigos, que tuvieron viajes, que estuvieron en un automóvil sin cubrebocas. Jóvenes no están exentos del COVID-19, son el blanco de la batalla de esta guerra contra un enemigo que es invisible y que desgraciadamente nos mata sin verlo y sin avisar. Esto es terrible, esto es una consideración seria que yo quiero hacer con ustedes, una reflexión seria a través de esta videoconferencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco.
De tal suerte que cuando hablamos de cuidados y protección al adulto mayor, hay una serie de elementos de protección, el evitar toser, estornudar, que son cuidados muy generales que aplican al adulto mayor, la distancia, la sana distancia es muy importante en estos casos, desde luego el gel antibacterial que debe ser utilizado. Miren ustedes, cuando lleven los víveres, la despensa a un adulto mayor, saniticen antes de entregarlo con un spray, con detergente o con cloro al 1%, las manijas de las bolsas que van a entregar al adulto mayor, dejarlas en algún lugar y que el adulto mayor, en cuanto seque un poquito la potencialidad del desinfectante y ya desinfectó las asas de las bolsas, puedan tomarlas. Esto, mire, esto pareciera, quienes son médicos y nos están viendo a través de esta emisión, son disciplinas protocolarias de quirófano. Antes de pasar a quirófano se pone uno cubrebocas, un turbante, nos ponemos, nos lavamos, hacemos lavado de manos hasta los codos y tomamos un poco de, hace muchos años se usaba alcohol éter, hoy se sigue usando todavía alcohol, se siguen usando algunos desinfectantes modernos. Entonces ese transfer al recibir los víveres en el adulto mayor debe de guardarse. Y si usted guarda la cadena, así como se habla de la cadena de frío en los biológicos, en las vacunas, aquí hay que guardar la cadena de sanitización. Dicho de otra manera, cuando yo recibo, la persona que va a ponerme los víveres del adulto mayor o de casa en las bolsas, sanitizar las manos de la persona que lo va a hacer. Cuando yo voy a recibir las bolsas, sanitizar las asas de las bolsas cuando yo lo voy a recibir, y yo también gel sanitizante. Esto es un protocolo bastante riguroso, es una cadena sanitizante muy rigurosa que tiene que guardarse, y si se guarda vamos a limitar casi al 0 o al 0.1% de la posibilidad de contagio o transmisión del virus a través de bolsas, del mandado, del súper, de la despensa al adulto mayor, que los jóvenes, los hijos, los nietos tenemos que apoyar con ese tema. Desinfectar superficies con cloro diluido, generalmente en este caso para que eviten quemaduras. Esto es importante que lo haga el cuidador primario, que lo haga el familiar. En ocasiones el adulto mayor para hacer alguna actividad en casa se acomide, ¿verdad?, hacerlo, tiene el comedimiento, es la palabra correcta, tiene el comedimiento de hacerlo, de tal manera que con agua clorada al 1%, pues no hay riesgo de quemadura en manos y se pueden desinfectar, sanitizar las superficies. Hay que recordarles los medicamentos específicos que debe tomar primero para sus enfermedades de base del adulto mayor. Y la otra, que no hay medicamentos preventivos, no hay medicamentos, se ha hablado de muchas cosas. Hay videos grabados inclusive por quienes se dicen ser médicos y están diciendo utilizar este medicamento. A los primeros síntomas hay que acudir. De preferencia en el adulto mayor, el médico tratante, el médico familiar, el médico general, el médico internista, pero sobre todo el médico geriatra, deberá acudir a su domicilio con todas las medidas de precaución: cubrebocas, gel sanitizante, tapete clorado, para evitar transmitirle de la calle el virus o hacer alguna otra situación más complicada, una bacteria que pueda complicar el estado de salud del adulto mayor. Y hacer el diagnóstico diferencial, tomar la prueba rápida, tomar la prueba PCR tiempo real y establecer diagnóstico e iniciar tratamiento en los primeros cambios. La mortalidad del COVID-19 está demostrada que es por atenderse fuera de tiempo, está demostrado. Y está demostrado que quien se atiende en los primeros días hace un COVID tipo A o tipo 1 o fase 1, que puede estar en casa, tratarse en casa, reposo en casa y estar aislado en su domicilio. Eso es muy importante. Ya una fase 2 requiere oxígeno, requiere un hospital
de segundo nivel, un área COVID donde tenga puntas nasales o una mascarilla con oxígeno. Una fase 3, ya el paciente no puede respirar, requiere ser intubado endotraquealmente, un ventilador volumétrico y está en un área aislada de terapia intensiva en manos de intensivistas, de internistas, de neumólogos, de anestesiólogos. Esto es una situación ya complicada, difícil y con un alto nivel de mortalidad. La morbimortalidad, por tanto, del COVID-19 tiene que ver con el factor tiempo sintomático inicial. Fíjese bien las palabras clave. La morbimortalidad del COVID-19 tiene que ver con el tiempo de los síntomas, signos y síntomas iniciales y atenderse oportunamente. Eso hará la diferencia. Y eso hará la diferencia con los ancianos, con nuestros adultos mayores, con nuestros viejos, con nuestros abuelos. Entonces, de igual manera, tenemos el no tocarse la cara, el no hacer actividades que puedan infectarlos y demás. Los cuidados en casa o los cuidados en hospital, pues son muy importantes y deben ser por personal especializado. En este caso, en esta imagen, no hay cubrebocas, pero deben los dos tener cubrebocas, deben tener guantes, en este caso de Itrilo, la enfermera, ¿verdad? Y un área totalmente ventilada. Primero se creyó que había que hacer áreas aisladas, cerradas. La verdad es que ahí, en áreas cerradas y aisladas, se recultiva el virus, se reduplica el virus COVID-19, entonces debe estar las áreas ventiladas, siempre y cuando no haya humos, biomasa, polvos, contaminantes. Debe haber una habitación aislada, pero ventilada para adulto mayor, en este caso normal, sano o en todo caso que se haya infectado y que tengamos la oportunidad de que se quede en casa. Hay muchos adultos mayores que llegan inclusive a la fase de intubación y que se han salvado, se han dado de alta y se han ido a su casa. Tener COVID-19 es un alto riesgo de muerte, pero no significa la muerte en sí. Eso es lo que hay que decir también y aclararlo a nuestro gentil auditorio. De tal manera que la actividad física y la buena alimentación deben ir de la mano. Amén de lo que ya comenté, la atención médica oportuna, el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. ¿Eso qué hace de diferencia? Hace la diferencia en el agravamiento del cuadro de SARS-CoV-2 y sobre todo de la morbimortalidad del individuo o particularmente el que pueda morir. Y sobre todo el adulto mayor que tiene algo que no tienen los demás y que los jóvenes luego se confían en ello. Sí, el adulto mayor tiene inmunosenescencia, tiene disminución de sus defensas, pero los jóvenes tienen inmunocompetencia, pero tienen exposición social, alta exposición social. A diferencia del paciente adulto mayor, tiene inmunosenescencia, pero tiene aislamiento social y eso hace y ha hecho la diferencia. Entonces, nos están poniendo el ejemplo los ancianos mexicanos. Qué bueno, pero tenemos que hacer cátedra y hacer conciencia con los jóvenes, con los adolescentes, para que usen su cubrebocas, que es obligatorio, sanitización completa, como ya lo estamos manejando. La nutrición, ¿de qué debe estar sobre todo, digamos, enriquecida? ¿De qué debe estar enriquecida? Sobre todo de proteínas, de frutas, de legumbres, de jugos naturales, para que esto venga a reforzar su inmunidad. Y además, actividad física, puede caminar, puede utilizar su caminadora fija en casa, puede en el patio trasero de casa hacer algún tipo de actividad con los brazos, puede jugar cachibol, puede utilizar algunas cosas que tenga para hacer actividad física en la casa. No es recomendable muchas de las veces las actividades de la casa que son el barrer y trapear porque pueden mover polvos y esto afectarle. Por eso el cuidador primario o la asistencia hacia el adulto mayor por alguien que trabaje en forma doméstica es quien nos puede ayudar mucho para salvaguardar este asunto de poder contagiarse de SARS-CoV-2 o de COVID-19. Entonces ya vemos aquí esta imagen de la actividad física, la buena alimentación.
Aquí les muestro, y lo puse prácticamente para la parte final de esta plática, porque sí hay quizás más asuntos que ver, pero tiene implicaciones estadísticas y tendríamos que meternos a ver algunas imágenes gráficas y demás. Pero precisamente aquí está la imagen de Huehueteotl, del náhuatl, precisamente el dios viejo, Huehuet, dios Teotl viejo, y desde la más antigua mexicanidad, desde la esencia propia de nuestros antepasados, previo a la invasión española, porque así la llamo yo. Antes de la colonia, nuestros antepasados tenían ya una serie de cuidados, de filosofía del envejecimiento. Ya teníamos los vinillosos y los vinigolas. Los vinillosos, aquellos que después se transformó en un término de los que estaban xoxando, viene de vinilloso, que significa un anciano viejo, enfermo y decrépito, y que no trabaja. Y los vinigolas, el vinigola significa glorioso, el sano, el alegre, el contento, el que trabaja, el que disfruta la vida. Entonces, en esa diferencia, ¿qué queremos dar en esa filosofía y qué queremos transmitirle a nuestro querido auditorio? Decirles que queremos verlos como vinigolas, o sea, verlos alegres, contentos, interactivos, no como vinillosos, enfermos, decrépitos, en condiciones muy lamentables. Y esto nos lo dejan los antepasados. Ellos pensaban mucho y además Huehueteotl fue una deidad precisamente de ese tiempo, de tal manera que Huehueteotl representaba la vejez, representaba la experiencia, representaba la autoridad. Recordemos que la vieja Roma, la Jerusia, representaba precisamente la autoridad del anciano. El México, trasladándolo a la actualidad, retrotrayéndonos a estos tiempos que estamos viviendo del COVID-19, se repite la historia, curiosamente. Son los ancianos, son la Jerusia, son el Huehueteotl los que nos están dando la pauta a seguir como ejemplo viviente de cuidados, de aislamiento, de actividad física, de nutrición, de respeto, de benevolencia. Entonces, quienes nos dedicamos a la atención médica y al estudio a través de la gerontología del envejecimiento humano, pensamos, sentimos que no podemos bajar la guardia, no solamente hacia el adulto mayor, aprender de ellos, sentir el ejemplo que ellos con sus actos hoy, como se dice en la frase ya llevada, traída, ¿verdad? Tu palabra me convence, pero tu ejemplo me arrastra. El adulto mayor nos está arrastrando con su ejemplo de aislamiento, de sanitización, de estar en casa, de cuidarse y de estar controlando sus enfermedades. Yo les pido encarecidamente a los adultos mayores, a nuestros ancianos queridísimos, a nuestros pacientes, a sus cuidadores primarios. Primero, y ahorita voy con el cuidador primario, que no se me vaya a olvidar desde luego, pero que no descuiden sus medicamentos de base. Si tienen diabetes, no dejen de tomar sus medicinas de la diabetes. Tienen hipertensión, no dejen sus antihipertensivos. Si están tomando cualquier medicamento especializado por sus médicos tratantes, no los dejen, por favor, porque eso hace también la diferencia de poderse enfermar de este otro tipo de padecimientos que viene siendo la pandemia. Ahora sí que tomo la estafeta del cuidador primario. Recuerden ustedes que es todo un capítulo en la gerontología moderna, en la gerontogeriatría moderna, estamos hoy enlazados. Tan es así que la materia en la universidad hoy se llama Clínica de Gerontogeriatría. El que el cuidador primario no se nos queme, no haga burnout, no se canse, no se fatigue. Tienen que entrarle a la ayuda el resto de la familia o contratar
alguien que vaya apoyando y vaya interactuando con el cuidador primario. El cuidador primario tiene necesidades de descanso, tiene necesidades de vacacionar, si es que se hace en este momento con los protocolos que la autoridad sí establece. El cuidador primario es el que puede enfermarse inclusive a la par o peor que la persona que está cuidando. Y baste, aquella vez que platicamos sobre Alzheimer en este mismo auditorio, bueno, baste hablar de Alzheimer, de demencia tipo Alzheimer, cómo esta enfermedad mata doble, hoy mata triple, mata dos cuidadores primarios y luego muere el paciente. Entonces, esa enfermedad no mata doble, hoy mata triple. Imagínese usted que estamos hablando de un paciente adulto mayor con demencia tipo Alzheimer, con demencia vascular, con una demencia tipo Binswanger, con una demencia mixta, con una demencia de PIC, con cualquier tipo de demencia de las que ya hemos platicado alguna vez a través de alguna otra conferencia. Imagínese usted el aislamiento y el desgaste que deba tener el cuidador primario. Por ello es importante que se esté rolando al cuidador primario para evitar el desgaste y la enfermedad del mismo. Porque, repito, mueren dos de ellos primero y el paciente queda desconectado de su realidad, en otra realidad distinta, y entonces a través de esa demencia. Pero desgraciadamente por falta de información, de orientación médica de primera mano, del geriatra, del gerontólogo, del psicólogo, del personal que tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria para tener adulto mayor, el dar una receta de descanso al cuidador primario. Entonces, yo les agradezco infinitamente, primero a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, a sus directivos, y bueno, encarecidamente quiero mencionar aquí a mi amigo el doctor Celso Cerda, que fue el enlace. Muchas gracias, doctor Celso. A la doctora Ana Elba Vera Mora, directora de la Academia de Ciencias de la Salud de esta benemérita institución, por habernos invitado a platicar de estos cuidados que se deben de tener en COVID-19 en el adulto mayor. Por su atención, muchas gracias, muy amables. En los avisos correspondientes para esta ocasión, es una cordial invitación para el martes 18 de agosto a las 20 horas por nuestro canal del YouTube. El mes de la salud, pandemia 2020, conferencia Testimonio de un médico ante el COVID-19, a cargo de nuestro invitado, el doctor Ricardo Campos Cerda. Después de haber escuchado esta extraordinaria conferencia, agradecemos muy cumplidamente al doctor por esta deferencia y a usted sobre todo porque nos permite llegar hasta donde se encuentre. Muchas gracias y continúe con los trabajos de esta benemérita institución.